La historia de complicidades, engaños y falsedades se cuenta por sí misma. Fue el jueves 17 de octubre de 2019, a mediodía, cuando Culiacán se prendió en llamas. Un fallido operativo que hasta hoy no tiene nombres ni apellidos. El gobierno federal, en la figura de las Fuerzas Armadas, desató el infierno en esta ciudad al querer apresar a Ovidio Guzmán López. El poder bélico del cártel de Sinaloa le dio la vuelta al mundo, al igual que la subordinación y complicidad de autoridades y fuerzas armadas de todos los niveles. A un año siguen las preguntas y los hechos sin respuestas, solo las simulaciones. Para entender lo que se protegía ese jueves negro, tenemos que utilizar la lógica histórica de una economía pujante que lo compra todo, la del narcotráfico. El Producto Interno Bruto de Sinaloa en 2019 cerró con 490,000 millones de pesos a precios corrientes, y eso más la inflación le significó cerrar con 508,000 millones de pesos, 24,190 millones de dólares, lo que representó el 1.1% de crecimiento respecto a 2018, señaló Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía de Sinaloa. El cártel de Sinaloa se ha convertido en una de las empresas más poderosas, pues tiene presencia en todos los continentes del mundo. Además, los ingresos del cártel superan por mucho a plataformas como Facebook o Netflix. Según un análisis de Bloomberg, basada en las cifras de incautación y fijación de precios de la DEA, el cártel de Sinaloa tiene un promedio de ingresos anuales de 11,000 millones de dólares por las ventas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Lo que se protege es el negocio, recalcó el Chapo Guzmán cuando lo apresaron en Mazatlán. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Estamos a unos días de cumplir un aniversario, o sea, un año, por así decirlo, de el suceso violento que se dio aquí en Culiacán. Si usted lo recuerda, el jueves 17 de octubre del año pasado se presentó aquí en la capital de Sinaloa un incidente que pues le dio la vuelta al mundo. Se habló de que tenían capturado a un líder de uno de los cárteles en México, el cártel de Sinaloa. A raíz de eso, pues empezó a circular todo tipo de hipótesis. A raíz de eso, empezó a verse que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezaba a dar de sí con lo que respecta al narcotráfico en este país. Un asunto sumamente delicado, sumamente complicado por todos los actores, por todas las circunstancias y por todo lo que es el dinero que entra de este multimillonario negocio. Hoy vamos a platicar de ello y para eso le presento a mis compañeros y amigos Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa, de todo México, y a seguirnos cuidando del COVID. Alejandro Siqueiro Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Se siguen cuidando, por favor. Pues sí, fíjese que después de un año, la delegación estatal de la Fiscalía General de la República señala que la carpeta de investigación que se inició es por el delito de terrorismo. Así lo señala esta Fiscalía General de la República, y en el Código Penal, el artículo 139 especifica que a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuentes de radiación o instrumentos que emitan relaciones explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Esto es lo que dice el artículo 139 del Código Penal Federal, y es lo que, según la Fiscalía, es el delito que se le está imputando a quien haya quedado como el causante de esto, porque realmente no lo sabemos. Hay un hermetismo total
ante ciudadanos que han metido solicitudes de acceso a la información, pues no ha habido absolutamente ninguna respuesta. Todos dicen que lo que dice el Estado, pues ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador en aquellas mañaneras después de que pasó todo esto. Hay una situación que yo se la quiero plantear a usted para poder empezar y entender esto. Existe la violencia, existe todo esto del narcotráfico en México, pero también existe detrás de ello lo que es la empresa, lo que es esta derrama multimillonaria de dinero donde tienen que ver políticos, empresarios y todo lo que tiene que ver la sociedad y todos los niveles de gobierno en este país. Ahorita le voy a presentar nada más esta simple carátula de esto. El Producto Interno Bruto de Sinaloa el año pasado, según Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía, estuvo en 508 mil millones de pesos. 508 mil millones de pesos, eso equivale a 24,190 millones de dólares. Las ganancias, oiga usted bien, del cártel de Sinaloa, según un análisis de Bloomberg, basado en las cifras de incautación y fijación de precios de la DEA, el cártel de Sinaloa tiene un promedio de ingreso anual de 11,000 millones de dólares por las ventas a través de la plataforma entre México y Estados Unidos. Aunque la cifra de ingresos podría quedarse corta, pues no contempla las ganancias del mercado no estadounidense. La estimación también supone que la mitad de la droga enviada a Estados Unidos son incautadas. El éxito, óigalo usted bien, del cártel de Sinaloa se debe a que ha diversificado las sustancias que trafican según la demanda, lo que le ha permitido llegar a mercados en Estados Unidos y todo el mundo. Además, las ganancias del cártel las han invertido en casi 250 compañías, muchas de las cuales todavía están en operación según la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos. El cártel de Sinaloa se ha convertido en una de las empresas más poderosas, pues tiene presencia en todos los continentes del mundo. Además, los ingresos del cártel superan por mucho a plataformas como Facebook o Netflix. Esta es la realidad de lo que se juega cada vez que se habla del cártel de Sinaloa, de México y de todos estos políticos y empresarios, tanto en este país como en este estado. Alejandro, la radiografía económica pues nos habla del por qué algunos se hacen sordos, otros se hacen mudos, y el dinero pues sigue cayendo y sigue comprando conciencias por todos lados. Sí, yo creo que el 17 de octubre de 2019 lo que nos aportó es la fotografía más nítida, más clara de esta correlación que existe entre narcotráfico, gobierno y poderes económicos. No está en tela de juicio eso. Lo que nos habían dicho tanto del extranjero como aquí dentro del país, o lo que nos habíamos imaginado como ciudadanos, ahí está exactamente perpetrado, consumado, y no creo que ya eso alguien lo dude, ¿no? Porque después de ese 17 de octubre se dieron situaciones también muy ilustrativas de cuál es el poderío del narcotráfico aquí en Sinaloa, y cuál es también el nivel de impunidad que le otorga el gobierno en sus esferas federal, estatal y municipal. Una semana después del 17 de octubre se realizó en la Catedral de Culiacán la boda de una hija de Joaquín Guzmán Loera, que fue muy publicitada, que acaparó espacios públicos, se cerró la catedral al creyente común y corriente y se le abrió al narcotráfico, y ese evento pues vino a plasmar que todavía ese cártel de los hijos de Guzmán Loera sigue predominando, a pesar de que unos días antes había puesto en riesgo, en jaque, la seguridad nacional o específicamente la seguridad de los culiacanenses, ¿no? A los meses, el 29 de marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene a una gira a Badiraguato, Sinaloa, saluda a la mamá de Joaquín Guzmán Loera y con tanta amabilidad y tanta ternura, como dice el presidente,
que queda plasmada la frase no te bajes, ya recibí tu carta, evitándole que el señor se bajara de la camioneta. Eso también fue interpretado como una señal de que la salud del cártel de Sinaloa era completa, era cabal, que no había sido tocado en ningún momento, ¿no? ¿Y qué viene después? La prolongación del Culiacanazo con los hechos en Tepuche, que es un poblado que está cerca de Culiacán, unos 20 kilómetros. Colinda con Culiacán. Donde sigue la confrontación del macronivel que se dio en Culiacán, sigue a un nivel menor en Tepuche, pero con mayor número de muertos, mayor número de violencia, con mayor número de secuestro de personas, toma de rehenes y también con mayor número de indiferencia de la Guardia Nacional o de las autoridades locales, ¿no? Entonces, para entender el Culiacanazo del 17 de octubre... Alejandro, nada más preguntarte, cuando dices las autoridades locales, para Quirino Ordaz Coppel, todos los presidentes municipales, prácticamente el narcotráfico para ellos no es tema de nada. No. Es absolutamente un tema totalmente hermético para ellos. No solo el narcotráfico, cualquier tema complejo que les genere, pero en particular que les genere alguna pérdida de fuerza política, pues no lo tocan. Pero en este caso, si tú recuerdas, o si recuerdan ustedes, el gobernador al día siguiente estaba llamando a darle vuelta a la página, a olvidar el trauma del Culiacanazo y que nos centráramos en cosas más importantes. Ahí está la actitud inicial y que se mantuvo durante un año, el que los ciudadanos nos olvidáramos de ese episodio, pero el que no se olvidó fue el cártel de Sinaloa. Y siguió, y hasta la fecha sigue. Porque en este caso, Ernesto, estamos viendo que 24.190 millones de dólares, el Producto Interno Bruto el año pasado de Sinaloa, contra 11.000 millones de dólares. Yo creo que esto refleja, pues, quién realmente manda y quién realmente da las órdenes en este país y en este estado. Bueno, a reserva de confirmar esas cifras, ¿verdad? Porque deben de tener alguna base científica para darla. Pues 11.000 millones de dólares de ingresos es más que muchos países de África, ¿eh? Por supuesto. Juntos, algunos. Incluso si consideramos que Sinaloa tiene una población de unos 3.200.000 habitantes, estaríamos hablando que es el Producto Interno Bruto de un estado como Zacatecas o más que Aguascalientes, más que Campeche, en fin. O sea que esta organización tendría el Producto Interno Bruto de 1,5 millones o más de personas. Regresándonos un poquito a lo del 17 de octubre, o sea, eso es para ejemplificar el tamaño de la capacidad económica, ¿no? ¿Sí? Porque tendríamos que tener una base para nosotros, sí, como periodistas, ciudadanos, activistas, plantar el por qué las autoridades actúan como actúan, sí, los grupos de narcotraficantes lo hacen igual. Mientras eran los narcotraficantes todavía más territorialistas o que más amaban al terruño, probablemente, decíamos, en los años 80 o 90, la mayoría de ese dinero se invertía en Sinaloa. Pero luego ellos empezaron a diversificarse tanto que decían, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Y bueno, podemos ver muchos complejos de desarrollos inmobiliarios en diferentes partes del país. Quintana Roo, Jalisco, Querétaro, y en otras partes del mundo, que de repente, como si fueran varicela o salpullido, ahí salen ahí y pues uno lo no que se en los explica. 80s hicieron los colombianos con Miami. Haz de cuenta. Fincaron Miami. Sí, entonces, regresando un poquito a lo del 17 de octubre, ese día, pues ese jueves negro, que nosotros lo llevamos así, que fueron pues múltiples balaceras, los que estuvimos en fuego cruzado, escuchando en diferentes colonias. La balacera duró 6-8 horas, quemazón de automóviles. Se dicen 14 muertos, pero esa es una cifra irreal, es mentira, porque los muertos todavía al día siguiente, después de las 2 de la tarde, los estaban retirando de los canales y de diferentes calles, no la policía estatal, ni ministerial, ni estatal, ni los soldados. Los mismos narcotraficantes los estaban echando en camionetas que ellos fueron por eso. Entonces, los que hayan muerto, si fueron 14, fueron 50, fueron 100, eso ahorita ya es poca consideración porque los efectos de lo que causó esto fueron masivos en Culiacán. Recordemos que el día 2 de diciembre hubo una falsa alarma de otro culiacanazo y que las universidades se vaciaron.
A mí me tocó pasar por la Universidad Autónoma de Sinaloa como eso de las 3, 4 de la tarde. Yo iba por unos resultados de un examen médico que tenía y vi en masa, no pude ni pasar por varios minutos en masa, saliendo los estudiantes alarmados para agarrar los camiones urbanos y salir porque decían que ahí venía otro culiacanazo. Entonces, porque hay que comentarle a la gente que no es de Sinaloa, que en redes sociales siempre se filtró, sí. Viene un convoy por tal avenida, viene un convoy en tal lugar, no salgan, no se acerquen. La misma, ahora sí que oficina de relaciones públicas del cártel era quien mantenía informada a la población, porque Quirino Ordaz y todas estas gentes no aparecían por ningún lado. Totalmente. Estrada Ferreiro creo que se quedó ahí en un restaurante de hamburguesas pertrechado. Y bueno, eso volvió a desatar la histeria colectiva aquí en la ciudad de Culiacán, y te das cuenta que en el momento que ellos quieran vuelven a tomar la ciudad, porque ¿cuántos son los efectivos que tiene? Pues son miles y miles de efectivos. El ejército mexicano cuenta entre 190 y 220 mil efectivos, pero probablemente Ernesto, ellos lo dupliquen a nivel nacional. Ese es un punto sumamente importante para plantearlo así. Hay un grupo de efectivos armados, pero cuando tú ves que hay 11,000 millones en ganancia y eso, bueno, pues también hay otro grupo que es las personas que dependen del narcotráfico directa e indirectamente y toda la derrama de dinero socialmente que está, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el poderío real de un cártel como este? Pues tiene que ver con los que están armados, con los que son empresarios, con los que son políticos o los ciudadanos que están. Entonces, es prácticamente una sociedad que depende muchísimo del narcotráfico. Como aquella película El candidato de Manchuria, que la Manchuria era un corporativo a nivel mundial que no se sabía quién era el dueño y controlaban las decisiones del presidente de los Estados Unidos. Más o menos el cártel del narcotráfico es como se encuentra en todo el mundo, dicen los 5 continentes, pues realmente no sabemos hasta dónde llegan los tentáculos de ese pulpo, y no es un pulpo porque tiene 1000 brazos gigantescos. Después de ahí pasó lo de lo que dijo Alejandro de la boda del hijo del Chapo, ya lo tenía aquí contemplado, y algo que me pareció muy emblemático fue la reacción del gobierno de la ciudad de Culiacán y del gobierno del estado de decir que todo está bien y que vamos a recuperar las calles con una marcha que fueron de los ciudadanos y que luego después los políticos se quisieron apropiar de ella, y que fuera de esa marcha los políticos no han tenido ni una sola respuesta para, conjuntar el tejido social. Eso es lo que pasa. Y en el Congreso no se ha hablado absolutamente nada. No, ni en el municipio de Culiacán, ni el gobierno del estado. Tú mismo dijiste, Quirino dijo que había que darle la vuelta a la página, y recuerdo yo muy bien que el primer alcalde que yo creo que inauguró la era de no hablar nada del narcotráfico fue Jesús Valdés Palazuelos, que le tocaron varias balaceras fuertes, y él realmente nada más le preguntaban de eso y sonreía y evadía el tema y contestaba otras cosas diferentes. Lo mismo sucede ahora con Estrada Ferreiro, y bueno, desgraciadamente esa es la bipolaridad en la que tenemos que convivir los ciudadanos de Culiacán, principalmente porque aquí donde está concentrado la fuerza, lo fuerte, el grueso de las Fuerzas Armadas, no del poder económico, porque ya no se está invirtiendo tanto en la ciudad. Culiacán tiene zonas de miseria muy grandes como cualquier ciudad. Entonces nos damos cuenta simple y sencillamente que las autoridades eligen entre las dos alternativas, de decir, vamos a recomponer el tejido social, vamos a buscar alternativas de desarrollo, o la segunda es evadir esta responsabilidad, eligieron evadir. ¿Has ido a estos complejos residenciales enfrente del estadio, sobre el malecón del otro lado? Sí. Son casas que prácticamente son mansiones. Yo veo muchísimo dinero. En este caso es prácticamente imposible en 20, 30 minutos pues darle alguna forma a esto. Pero al ver todo esto, Alejandro, al ver cómo las autoridades, tanto federales como estatales, le quieren dar vuelta a la página a la misma sociedad, pues de repente no toca este tema, y la cantidad de dinero que entra a Sinaloa por parte del narcotráfico, estamos en un estado con una economía narca que es la que mueve realmente los hilos de todo en este estado. Pero eso no es novedad, ¿eh? Tenemos ya varias décadas donde la economía de Sinaloa gravita en torno al narcotráfico. No es novedad. Yo creo que, mira,
Ahorita hay una corriente en el gobierno federal, el gobierno de la República, para que el narcotráfico opere, trabaje, hagan sus negocios, pero que no haga tanto daño en materia de seguridad pública. Es muy evidente. El abrazo, no balazos, por ahí viene, ¿no? Creo yo que no entendieron la invitación del presidente a llevar la fiesta en paz y hacer sus negocios. Yo recuerdo que todavía por ahí, a finales de la década de los 90, el narcotráfico quiso dar ese viraje. Y cuando estaban surgiendo nuevas figuras en los cárteles, se pensó en eso, ¿no? Bueno, si el problema son los muertos, si el problema es que la gente tiene miedo, vamos haciendo negocios sin los muertos y sin generar el miedo. Pero de entonces está planteado así. Y yo creo que... Era lo que decía Lucky Luciano sí, en Estados Unidos. Yo creo que somos empresa, son parte de las molestias que ha dejado la mafia colombiana, la italiana, todo, ¿no? Pero el culiacanazo vino de pronto a despedazar esa eventualidad, esa posibilidad de que ocurrieran las cosas así. Porque no veo yo tanto el daño económico, ¿no? Pues, si ese fuera el menor de los daños, yo creo que la gente lo aceptaría sin ningún problema. Cuando la gente sale a... Aunque esté acostumbrada a tener sí, tanto dinero, sí, tanta... Cuando la gente salió a vitorear al Chapo para que lo soltaran, dejaran libre, yo creo que no defendía el capo, defendía los beneficios. Pero del Chapo de Managua sí, él dijo, se protege la operación, lo dijo claro, lo dijo totalmente. Es exactamente lo que pasó cuando Ovidio Guzmán. ¿Qué es lo que estaba defendiendo todas estas personas armadas? Pues ¿estaban defendiendo al personaje o estaban defendiendo a una empresa que reparte por todo? Cuando al Chapo le preguntaron que si lo estaba protegiendo el gobierno, él dijo muy claramente, y lo he mencionado yo aquí, y son palabras de él, se protege la operación, no a las personas. ¿Sí? Claro. Pero no todos están en esa dinámica, Alejandro, porque la semana pasada hubo 77 muertos en un... ataques genocidas ya de exterminios del cártel Jalisco Nueva Generación con rivales de ellos en la zona sur del país. Bueno, te digo que no han entendido el mensaje del presidente de que el negocio lo pueden hacer, que lo hagan, pero que no llenen de sangre el territorio nacional. Ese es el mensaje del presidente, nomás que no lo puede decir como mandatario, quizá algún día lo diga, pero no se ha animado a decirlo ahora. Esta posibilidad de eventualidad, insisto, se rompió el 17 de octubre en Culiacán. ¿Qué quedó después del 17 de octubre? Creo que es lo que tendríamos que estar analizando. ¿Y qué no atendió el gobierno después del 17 de octubre? Porque realmente no puede quedar 17 de octubre, Culiacanazo, no. Hay que ver cómo en este año, cómo se comportó la sociedad, cómo se comportó el gobierno, cómo se comportó el crimen organizado. ¿Cambiaron las cosas? Yo no veo que hayan cambiado las cosas. Simplemente lo que cambió es que quedó un trauma colectivo en la sociedad, quedó el miedo que ante cualquier disparo corremos a escondernos, y quedó también lastimado Culiacán, muy lastimado, porque hubo familias que estuvieron en el fuego cruzado y que estuvieron en el automóvil hechas bolas abajo del asiento del copiloto. Hay familias que estuvieron creyendo que les iba a tocar una bala perdida mientras se abrigaban en los establecimientos comerciales. Hay niños que tuvieron que correr junto con sus padres para al ver las balaceras y al ver a los grupos armados que corrían. O sea, hay mucho quedó golpeado, pues, ¿sí? Entonces, eso no lo ha atendido nadie y tampoco lo han entendido. Un culiacanazo se puede repetir en el momento que quieran los capos, se vuelve a repetir, o un mazatlanazo, o un mochitanazo, o lo que quiera se puede repetir, porque nadie tomó medidas para que no se repitiera. No es lo que está pasando en otros lugares como en Michoacán o el mismo que Guanajuato, ¿no? Que son grupos, o sea, son como jueves negros, pero no con el impacto por el perfil de la persona que iban a agarrar. Allá se están matando igual en una guerra genocida, pero no hay esa figura para darle ese impacto. Mira, Bernardino, en diferentes ciudades de Colombia, como Medellín y Cali, que había una alta tasa de homicidios y una grandísima violencia, desde principios del año 2000, la misma gente de ahí, y cito por ejemplo al alcalde Sergio Fajardo, que luego fue gobernador de Antioquia, se reunieron, todo empezó en pláticas, una un grupo zona geográfica, pero de máximo narcotráfico. Y dijeron, bueno, queremos que nos resuelvan nuestros problemas, pero la gente que vivimos en Medellín, la gente que vivimos en Bogotá, la gente que vivimos en Cali, no, o la gente que vivimos en Barranquilla, no hacemos nada por nuestra ciudad. Entonces nosotros somos los que tenemos que cambiar aquí desde dentro. Y empezaron a decir, bueno, primero tenemos que ganar
el poder o el poder administrativo, en ese caso, la alcaldía, para poder empezar a cambiar las dinámicas destructivas de esta ciudad. Y él se empezó a lanzar y como hasta la tercera o la cuarta vez quedó de alcalde y reunió un grupo de académicos y dijeron, bueno, vamos a reconstituir el tejido social. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y dijo dos cosas. Primero, que nosotros como gobierno no seamos unos abusones y no robemos. Y segundo, promover la cultura y promover la educación. Porque si algunos son los que van a ser receptivos y van a tener una dinámica diferente y van a tener una cultura diferente y van a tener una visión diferente de ver la vida, son los niños. Y este tiene que ser un programa a largo plazo. Y empezaron con la difusión de la cultura y la educación en masa, empezaron a invertirle mucho más cantidad. Ahorita va mucha gente y muchos alcaldes de México a ver lo que hicieron en Medellín, cuando hace 25 años Medellín era la ciudad que no querías ver. Y entonces nosotros no tenemos ese programa a largo plazo. A diferencia de eso, por ejemplo, y hablando de aquí de la zona de conflicto que es Sinaloa o Culiacán, nuestros alcaldes, como por ejemplo Jesús Estrada Ferreiro, Billy Chapman o el Químico Benítez, lo que hacen es confrontarse con la sociedad. O sea, somos el poder y la sociedad está por allá. Confrontar a la sociedad con la sociedad. Y confrontar a la sociedad. No hay una agenda, no hay una sola agenda en común de los alcaldes. Si acaso, y separo un poco a la alcaldesa de Guasave, Sinaloa, que esta está haciendo buen trabajo desde mi punto de vista. No, más y no puedo decir excelente o no salta. Pero los otros alcaldes protagónicos lo que hacen es eso, confrontarse con la sociedad o confrontar una parte de la sociedad con otra sociedad. Pero eso viene de arriba. Acababa de decir López Obrador que si le juntaban 100,000 iba a renunciar y que por ahora hay una marcha del millón. Pero López Obrador, entre ustedes no va a venir a solucionar los problemas de Sinaloa porque esa fue la lógica que hicieron en Medellín. Pero que no lo resuelva el presidente de Colombia, ni siquiera el gobernador de Antioquia. Somos los de Medellín y los de Medellín vamos a buscar cómo solucionar este problema. Pero si nosotros vamos con Estrada Ferreiro, este señor, cualquier idea que no provenga de él y de sus negligencias te va a decir no, no y no. Entonces ese es un gravísimo problema cuando existe una agenda impositiva de parte del Estado y una intención, una visión, una agenda, una suspiración, lo que tú quieras por parte de los ciudadanos, y ahí hay caminos antagónicos. Esa marcha que hizo Estrada Ferreiro es una vil hipocresía en el Culiacán Valiente, porque simple y sencillamente estamos en caminos diferentes. La sociedad quiere una cosa y nos dan otra. Lo que cambia, en mi punto de vista, a comparación de otras realidades en otros momentos que son iguales de corruptos, que se habló en su momento, esta mesa habló en su momento de cualquiera, de Peña Nieto, de Maloa, de todos ellos, es que en estos gobiernos la idea de confrontar a la gente con la gente como que es la metodología y es la medicina que ellos andan buscando. Ese es mi punto. Por ejemplo, ya confrontó a los bomberos, Estrada Ferreiro, los trae un grupito contra el otro y él está abonando esa división. Por poner un ejemplo entre las muchas divisiones. Y al rato los comerciantes van a querer estar ya los trae. Entonces, yo creo que más allá de todo esto, nos queda poco tiempo, más allá de todo esto, estamos viendo que después del Jueves Negro, pues no pasó absolutamente nada más nos tragamos la píldora azul, como dirían ahí, y pues en un sueño eterno, parece ser que esto no va a cambiar. Y yo veo esto de la economía como pues un gran valor o una gran hipocresía o pues nuestra decadencia. Ahí ya cualquiera puede tomar su decisión. Sí, exactamente, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada después del 17 de octubre de 2019. Vamos a llegar a un año y andan aquí muchos grupos de la prensa extranjera tratando de volver a analizar qué pasó y no nos ha alcanzado un año para definir qué pasó, mucho menos le ha alcanzado el gobierno para establecer un plan de seguridad pública o un plan como lo que propone Ernesto, un plan de las raíces, ir construyendo el Culiacán o el Sinaloa nuevo, ¿no? No hay ningún interés, el único interés fue cállense medios de comunicación, cállense ciudadanos, no hablen del culiacanazo porque es una afrenta para Culiacán, fue todo lo que hicieron. Porque hablando de la cultura, hablando de la educación, la cultura Quirino la despedazó. Totalmente. Centro de Ciencias, la biblioteca, no existe la cultura en este estado, no existe ningún tipo de conocimiento hacia los valores humanos, realmente los valores
No existe. No. ¿Cómo hacerle si el mismo Estado les está tumbando todo eso? ¿Y de dónde lo vas a sacar cuando no hay ningún tipo de base, ¿no? Sí, decía el escritor Paulo Coelho en un libro que cuál era lo definitivo, y lo definitivo dijo que es lo inevitable. Si el Culiacanazo fue inevitable, un día va a pasar, son cosas como una avalancha que viene y que te va a llevar, eso es inevitable. ¿Y qué es lo que permanece? ¿Qué es lo eterno? Pues las lecciones de lo inevitable, y es lo que debemos de entender la sociedad. La sociedad necesitamos más que marchas de 2,000 personas, más que tratar de olvidar y tratar de voltear la cara hacia otro lado y decir, no, ya denle vuelta a la página, porque esa inauguración de la cobardía de nuestros gobernantes, ya sean locales, estatales o federales, de no querer, digamos, encauzar los problemas de raíz, nos deja solos a la sociedad una vez más. Y la sociedad es la que debemos de decir, como lo sucedió en Medellín. El problema es que en Medellín, yo creo que a lo mejor en Colombia hay una más cultura de la cohesión social, y no tenemos esa cultura en Culiacán. Aquí es el capitalismo y la depredación de yo contra ti y tú contra mí, y somos enemigos y somos competidores, y no nos vamos a poner de acuerdo porque entra la envidia y entran los egoísmos y entra toda esa cultura destructiva. Mientras los ciudadanos de Culiacán no nos demos cuenta que los que caminamos las mismas aceras, las mismas banquetas, respiramos el mismo aire, jugamos en los mismos lugares y compartimos los mismos santos, son desde el más rico hasta el más pobre, y no nos damos cuenta que nosotros podemos generar esa solución e imponer una agenda social, como que esa es una lección de lo inevitable, entonces no vamos a cambiar. Pero esto significa cambiar toda nuestra forma de ser de lo que no somos ahorita. Estamos llegando al final de este programa. Yo creo que en el caso de la economía, en el narco, la empresa, viéndola así, es más las sumas de sus partes que el interés por un grupo pequeño de cambio. Gracias, reflexione con nosotros. Hasta la próxima.